¿Qué tal, amigos? Muy bienvenidos a Con Ánimo de Lucro, ya lo saben, un espacio de información y análisis económico de confianza, un oasis para la economía entendida desde el lado correcto de la historia, desde la defensa de la libertad, la prosperidad y el respeto a la búsqueda de la felicidad. No cambien de emisora, arrancamos y lo hacemos con un asunto que nos interesa a todos. ¿Qué pasa con la energía nuclear? Este fin de semana hay manifestación en Almaraz. Tenemos que hablar de Almaraz, tenemos que hablar de la energía nuclear, tenemos que hablar de la central extremeña por muchos motivos. El primero de ellos es porque son actualidad, cumplen la máxima de actualidad porque este sábado hay una que se espera que sea multitudinaria manifestación que recorrerá el trecho que va entre el ayuntamiento de Almaraz, esta pequeña localidad que acoge la central, y las puertas de la propia central de Almaraz. Almaraz es un pueblo que está pegado a la ciudad de Navalmoral de la Mata y que da trabajo a muchísima gente, a cientos de personas de la comarca, tanto de Navalmoral como Almaraz y alrededores, además de generar un número importante de empleos indirectos. ¿Por qué hay esa manifestación? Bueno, pues porque el gobierno continúa empeñado en cerrar las nucleares, no solo Almaraz, sino el resto de nucleares, y hacerlo además ya. Pasado mañana, como quien dice. En 2027 debería arrancar el desmantelamiento de las centrales nucleares en España, empezando precisamente por la de Almaraz. Esto, que a priori, casi en primer lugar, es un impacto directo en lo que es el empleo, la actividad, el trabajo y el desarrollo de esta comarca, a la que da trabajo la central nuclear de Almaraz, tiene un efecto indirecto fundamental, y es que en España, la red eléctrica, el sistema energético en España no está preparado hoy para prescindir del 20% de la generación eléctrica, que es la que proporcionan las centrales nucleares, pero ya no solo por la cantidad de energía que generan, sino porque la generan constantemente y bajo cualquier circunstancia. Son la base de sostenimiento fundamental del sistema de energía eléctrica en España. Es más, los apagones que hemos sufrido este año, y que han sido 3, se han sufrido al menos 2 de ellos durante el cierre o durante la parada, mejor dicho, técnica de una de las centrales nucleares españolas, la de Ascó. Estaba en parada técnica porque había que recargar combustible y porque había que reparar algunas cosas en la central, y durante ese tiempo se produjeron 2 picos importantes de demanda de energía eléctrica y hubo que pedirle a la gran industria en España que parara, que cerrara, que apagara las máquinas, porque de seguir funcionando hubiéramos tenido desabastecimiento la población en general. Esta es la situación. Y el gobierno sigue empeñado en cerrarlas. Es que no es ecologista. Bueno, pero si la taxonomía europea ya ha dicho que la energía nuclear es energía verde, de hecho no emite CO2. Es que no emite CO2. Esto a lo mejor hay alguna gente a la que le sorprende. No, señores, la energía nuclear no emite gases de efecto invernadero. Ustedes verán chimeneas muy grandes de las que salen nubes. Efectivamente son nubes, es vapor de agua que se genera cuando se enfría el circuito por donde viene el vapor que ha servido para mover las turbinas y generar energía eléctrica. Pero no se está quemando carbón, no se está quemando gas, no se está quemando gasolina ni petróleo, no se está quemando absolutamente nada. Se está utilizando la fisión del átomo de uranio para calentar agua y que este agua mueva las turbinas. Por lo tanto, no se emiten gases de efecto invernadero. Con lo cual, ¿cuál es el problema con las centrales nucleares? Pero es que el problema de las centrales nucleares ya trasciende la intención del Ejecutivo de cerrarlas. ¿Y por qué digo esto? Pues porque el problema que tenemos hoy encima de la mesa, y lo vamos a tratar hoy con todo lujo de detalles, con los mejores expertos y quienes mejor conocen toda esta problemática, en el día de hoy, en caso de que finalmente el gobierno diera marcha atrás y decidiera paralizar este desmantelamiento de las centrales nucleares, el régimen fiscal al que les tienen sometida a las centrales nucleares las hace absolutamente inviables, las hace deficitarias. No les permite ganar dinero con su actividad a los dueños de esas centrales, a las empresas dueñas de esas centrales, como son Endesa, Naturgy o Iberdrola. No les dejan ganar dinero. Les han impuesto unos cánones por megavatio que son absolutamente inasumibles. Es decir, que o por activa o por pasiva, el gobierno va a acabar con la energía nuclear. Y esto supondrá un desastre
un colapso para el sistema energético en España. Lo estamos diciendo desde hace mucho tiempo. Y o se da la vuelta a toda esta situación o empezaremos a ver problemas, tendremos apagones, ya habrá momentos en que no nos podamos enfriar en verano, que no nos podamos calentar en invierno, se nos estropeen los electrodomésticos. Esto, ¿qué es lo que va a pasar si mañana, como quieren, empiezan a cerrarse las centrales nucleares en España? Esto, además, tiene un efecto adicional colateral. Todos son efectos. Y es que habrá que poner en marcha más de los famosos ciclos combinados. ¿Qué hacen los ciclos combinados? Queman gas. Ya emiten CO2. Menos que las centrales de carbón, pero emiten CO2. ¿Y qué pasa si se emite CO2 con el gas para poder producir energía eléctrica? Pues que hará falta más gas para poder suplir la demanda que ahora mismo suplen las energías nucleares, la energía nuclear. ¿Y qué pasa? Pues que tendremos que depender mucho más de la importación de gas, porque nosotros aquí no tenemos gas. Hay que comprárselo a Argelia, Rusia, Estados Unidos. Y el incremento de la demanda que provocará un incremento de los precios. Y de nuevo tendremos aquí inflación. Todo esto que les cuento no son cuentos chinos. Hoy nos lo van a contar los expertos, los analistas. Por eso, en Con Ánimo de Lucro en Es Radio, estamos a favor de Almaraz, estamos a favor de la energía nuclear, estamos a favor del progreso y estamos a favor de que no tengamos que volver a siglos pretéritos solamente por un empeño ecologista de un gobierno que, desde luego, ha demostrado no tener ningún tipo de sentido común en lo que al desarrollo de políticas energéticas se refiere. Nos vamos a ir enseguida a analizar en profundidad todos estos asuntos, pero antes nos vamos a repasar la portada de Libre Mercado. Y vamos con la portada de Libre Mercado, la portada de hoy de nuestro periódico económico. Como siempre decimos, una publicación que hay que leer, tener siempre en el escritorio de nuestro ordenador, en la aplicación de nuestro teléfono móvil, para poder estar informados de absolutamente todas las novedades. La última hora, todas las noticias del día tienen que estar ahí y las tenemos que leer en Libre Mercado, en Libertad Digital. Bueno, en Libre Mercado tenemos ahora mismo que los inspectores fiscales exigen al grupo que diseña el cuponazo catalán que pare ya por ser un desastre irreversible. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, pues que advierten de las graves consecuencias que tendría la materialización del acuerdo que tiene suscrito ahora mismo el Partido Socialista de Cataluña y Esquerra Republicana. ¿En qué consiste esto? En la famosa financiación singular de Cataluña, una financiación singular que tendría un efecto terrible. Esa arquitectura del acuerdo hace que tendría que devolver el gobierno central a la Generalidad de Cataluña nada más y nada menos que lo mismo que está, en este caso, pues aportando a las arcas comunes. No podrá recibir menos de lo que aporta Cataluña. Esto significaría retraer absolutamente todos los recursos de algunas de las comunidades autónomas que son receptoras netas, como es el caso de Andalucía. Veremos si la señora Montero quiere presentarse con este cartel a las próximas elecciones en Andalucía. Pero tenemos más asuntos en Libre Mercado. Ya me acompaña Beatriz García. Bea, ¿cómo estás? Muy buenas. A ver, ¿qué más cosas nos habéis preparado hoy en Libre Mercado? Bueno, pues tenemos a Borges, Huber, Ebro Foods. Las empresas españolas se refugian en Marruecos, nos cuenta Marta Arce, del Pacto después de Maersk, Europeo. Después de Maersk. Eso es, sí, la mega naviera que ha cambiado Algeciras por Tánger. Pues al hilo de esta noticia, precisamente Marta se ha puesto a investigar cuántos cambios de fábricas, traslados de empresas españolas a Marruecos, muchos, no solamente por la mano de obra barata, sino por todas las trabas ecologistas, verdes, climáticas que todo el territorio de la Unión Europea le está poniendo a las compañías y a la generación de riqueza en el territorio del viejo continente. Entonces, bueno, pues Marta ha recopilado los datos del ICEX y la radiografía es la que es. Entonces, bueno, pues la Unión Europea debería pensarse si se quiere pegar no un tiro en el pie porque ya se lo ha pegado, sino 2 tiros en el pie, en el derecho y en el izquierdo. Es tremendo la situación de Europa. Esto se estudiará en los libros de historia, ¿no? La forma en la que Europa ha
conducido su destino hacia el suicidio. Completamente suicida, Luis Fernando. Pero no hay día sin su afán, y Sumar continúa dando titulares. Sí, bueno, el pacto y el plan de vivienda de Pedro Sánchez a los de Yolanda Díaz les parece insuficiente, les parece poco, creen que se interviene poco en el mercado inmobiliario, que se cobran pocos impuestos a los propietarios. Y bueno, pues en Sumar presentamos algunas de las ideas, que una de ellas es directamente freír a impuestos al propietario. Dice, bueno, el portavoz de la Comisión de Vivienda, que se llama Alberto Ibáñez, de Sumar, dice que es que hay que hinchar a impuestos a los propietarios. Sumar también propone una especie de racionamiento inmobiliario, que es que se prohíba la compra de vivienda que no es para vivir. Esto es un ataque directamente a las segundas y terceras residencias. Primero querrán prohibir para alquilar y después querrán prohibir para tener una casa en el pueblo, porque hay gente que no la tiene, y si no la tiene todo el mundo, no la tiene que tener nadie. Entonces, en ese momento están. No tienen una idea buena, ¿eh? No, todo es destrozar todavía más un mercado que en 6 años el gobierno tiene el honor de haber estrangulado por completo la oferta de vivienda en el país. Es tremendo. Mira que la historia está llena de ejemplos, mira que están ahí, que la economía ha dejado ya su huella, que ya sabemos cuáles son los efectos de las distintas políticas, y aquí están los de Sumar empeñados en seguir poniendo en marcha las políticas que han demostrado que destrozan los mercados, a la gente, a los propietarios, a los inquilinos, en definitiva, absolutamente a todo el mundo. Efectivamente. Son recetas empobrecedoras. Bueno, adelántanos, ¿qué nos tienes preparado para mañana? Te doy un titular. Venga. Sánchez pretende justificar 4.000 expedientes de fondos europeos por vía urgente. Fondos europeos, de fondos sí, europeos. La amenaza gubernamental. Ay, madre. ¿Y a dónde han ido? Pues ¿a dónde han ido? ¿A dónde irán, Luis Fernando? Esa es la cosa, que se los quieren gastar y no saben cómo. Pues nos lo leeremos mañana. Muchas gracias, Beatriz. Hasta mañana. Hasta luego. Bueno, pues continuamos Con ánimo de lucro. Después de repasar la portada de Libre Mercado, hay que decir que teníamos otra información importante que darles. En Libre Mercado, los dueños de las nucleares temen que el cierre colapse el sistema, pero no seguirán con la situación actual. Una información que firma nuestra compañera Mercedes Rodríguez y que nos acompaña. Mercedes, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal, Luis? Pues oye, un gusto, encantado de tenerte aquí con nosotros en el día de hoy. Importante que estés precisamente por el asunto que tenemos hoy entre manos. Rubén Folguera, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, ¿qué tal? Rubén ha estado recopilando algunos de los datos importantes que tenemos que tener como marco para poder entender la problemática que vamos a poner encima de la mesa. La noticia de este fin de semana, Mercedes, la de que se va a manifestar el pueblo de Almaraz, los empleados y toda la comarca contra el cierre de la central, pone de actualidad un asunto del que tú te llevas ocupando mucho tiempo en Libre Mercado, en Libertad Digital, que es el de el empeño del gobierno en cerrar las nucleares contra viento y marea, contra cualquier lógica, contra cualquier expediente, incluso contra la taxonomía de la Unión Europea, que considera la energía nuclear una energía renovable, limpia, verde, y lo sigue queriendo hacer. ¿Por qué lo hace? Pues de momento lo desconocemos, ¿no? Lo desconocemos, pero está claro que son motivos puramente ideológicos, porque está efectivamente en contra de la opinión, de una gran mayoría de países que incluso, no teniendo centrales, quieren abrir centrales nuevas, otros países que quieren mantener abiertas las que tienen, quieren prorrogar su vida. Y bueno, les da igual lo que diga la Unión Europea, les da igual que les estén diciendo que la central de Almaraz podría seguir funcionando décadas más, incluso 80, porque una central gemela exactamente igual en Estados Unidos se ha prorrogado para funcionar 80 años. Es decir, no hay motivos técnicos. Los expertos se lo están diciendo, Europa se lo está diciendo, otros países lo dicen, da igual. Les da igual. ¿Y qué es lo que nos dice Teresa Rivera, Rubén? Pues dice que si queremos un sistema seguro energético, tenemos que preguntar a las empresas que llevan esta energía, y que las nucleares son contundentes al respecto y dicen que no pueden estirar el funcionamiento mucho más ni llevar a cabo nuevas inversiones. Es decir, podemos escuchar a Teresa, Podemos ¿no? escucharlo.
Si queremos un sistema seguro, tenemos que preguntarles a las empresas propietarias de centrales nucleares qué piensan ellas. Y fueron muy contundentes. Yo puedo estirar un poco el funcionamiento de mis plantas nucleares para hacer un cierre ordenado. Acometer una nueva inversión no tiene sentido económico, tiene contestación social, el coste financiero se me dispara y probablemente puedo hacer esa misma inversión en renovables, en almacenamiento y me resulta mucho mejor. Es decir, lo cierro por cuestiones ideológicas y además le echo la culpa al propio sector, cuando lo que estoy haciendo es endurecerles por otro lado, porque por un lado está te voy a cerrar, pero por el otro es te voy a subir los impuestos para que te salga el kilovatio más caro que a ninguna otra energía fabricarlo y que de esta manera sí o sí tú quieras, seas tú el que quiera cerrar. Eso es lo que llevan ellas diciendo años. Ayer lo volvieron a decir, la patronal que las agrupa, dijeron explícitamente sobre el acuerdo de 2019 que sí, que lo firmaron, pero lo firmaron porque en ese año estaba sobre la mesa directamente que se cerraran en ese momento, que era lo que Podemos estaba pidiendo, y que pactaron este calendario de cierre para seguir unos años más. Ahora dicen que la situación ha cambiado, que ellos quieren seguir, pero ayer fueron muy contundentes y dijeron que no van a seguir con las condiciones actuales, que tiene que haber una negociación y tienen que bajar los impuestos porque se los acaban de subir, además. Acaban de subir la tasa Enresa, que es la que pagan por gestionar los residuos, por el futuro desmantelamiento, la han subido un 30%, y eso es algo que no estaba pactado, que se lo han encontrado de repente, que son 200 millones más al año. Y así dicen que no seguirán, que no van a seguir batallando. Así que nos podemos encontrar con una situación de que en realidad sea muy peligroso para el sistema cerrar las nucleares, Sí. pero las empresas digan no, así no vamos a seguir con ellas encendidas. Claro, es que aquí la lógica se ha invertido. O sea, hay un punto en el que puedo llegar a entender cierta animadversión de las empresas propietarias de las centrales contra las propias centrales nucleares. O sea, yo puedo entender que una empresa como pueda ser Endesa, Iberdrola, Naturgy, las que son ahora propietarias, digan, oye, ¿qué hacemos? ¿Invertimos en poner en marcha un parque fotovoltaico? ¿O invertimos para poner en marcha un parque eólico? ¿O invertimos en poner en marcha una central nuclear? Pues con los problemas regulatorios que ha dado, con el coste de fabricación que tiene, el tiempo, además que tardas en poner en marcha, el coste de mantenimiento, porque solo en medidas de seguridad, de dotación de personal necesitas es muy amplio. Y el régimen fiscal que se les ha puesto a las centrales nucleares, pues yo puedo entender que la empresa diga, no, aparta de mí ese cáliz. Ahora mismo lo último que para mí es interesante es poner en marcha una central nuclear. Aquí debería ser el Estado, en este caso, el que dijera, ya chato, pero es que como no pongamos centrales nucleares, mañana tenemos un pico de demanda en verano, una noche, porque hace muchísimo calor, no entran las fotovoltaicas, no entra la hidráulica porque están los cauces más secos y resulta que el viento se ha parado y aquí tiene que apagar las luces todo el mundo, se producen apagones porque no tenemos para sostener la base del sistema. Entonces, yo te voy a dar facilidades, como se hizo en su día, a vosotras empresas para que os salga rentable el poner en marcha una central nuclear. Fíjate que el planteamiento debería ser ese, pero al revés, se está poniendo palos en la rueda para que efectivamente ninguna compañía diga, para que me hagas la vida imposible no voy a poner en marcha una central nuclear. Y es que tenemos el resumen de cuál es el régimen fiscal, el tratamiento fiscal que tienen ahora mismo en España las nucleares, Rubén. Sí, lo que publicó en julio de este último año la consultora PwC, PricewaterhouseCoopers. Eso es. Esta consultora que no le gustaba nada al señor Pablo Iglesias y que llamó Pricewaterwatch Happer, o no me acuerdo cómo la llamó. Sí. Pues dice que la carga fiscal de las energías y de las centrales nucleares es una de las mayores amenazas para este negocio, porque la fiscalidad que soporta el parque nuclear se ha incrementado en los últimos 5 años más de un 70%, y de hecho calculan también que entre 2025 y 2035 supondrá más del 40% de los costes fijos de las mismas. Y a este respecto añaden también que varias de las cargas fiscales que soportan son redundantes con la tasa Enresa. Y respecto a ella, lo que explican es que en julio de 2024, pues de un 30% de esta tasa Enresa deriva una falta de consenso político y social que no es imputable al parque nuclear, y también de los cambios producidos en el séptimo Plan General de Residuos Radioactivos. En definitiva, Mercedes,
vemos que en los últimos 5 años les han disparado los impuestos a las nucleares un 70%. Pensemos cualquier, no sé, empleado o cualquier autónomo, cualquier titular de una pyme en España que en los últimos 5 años le han subido los impuestos le han subido mucho los impuestos, ya lo sabemos, a todos nos los han subido, pero para poder explotar su negocio te lo han subido un 70%. Que de tu estructura de costes solo el impositivo ya representa un 40% de tu estructura de costes. Claro, en esta situación a mí no me extraña escuchar al consejero delegado de Endesa, al señor Bogas, por ejemplo, o al señor Galán de Iberdrola decir, es que no, lo último que se me ocurriría a mí ahora mismo es invertir en nucleares, tal y como lo tengo. Bueno, construir una central, eso ya yo creo que ni se plantea. Pero lo que sí que dicen es que, claro, las inversiones de las centrales ya se han hecho, ya se han amortizado. En realidad, invierten de año a año 40, 50 millones en renovar equipos, pero aseguran que no sería tan difícil y tan costoso que siguieran en marcha unos años. Pero les están invitando a cerrar, les están haciendo imposible que eso siga en pie, que eso siga encendido. Y, de hecho, han llevado a los tribunales la última subida de la tasa en Resa y a ver qué pasa. Bueno, sí, eso habrá que ver qué dicen los tribunales, pero la clave está en lo que tú estás diciendo, Mercedes, que es además lo que transmite el sector. Oiga usted, no le digo que me pague, pero no me esquilme. O sea, déjeme que mi actividad, puesto que es fundamental, sea rentable y que si yo estoy vertiendo pues el 83, casi 85% de las horas del año energía al sistema para que a nadie haya que apagarle la luz, pues no me cobre el megavatio, en los impuestos en el megavatio, el más caro de todas las energías. Oiga, que ya hemos tardado mucho en amortizar esto y estamos aquí para sostener el sistema. Bueno, pues nada. Y una de las virtudes que muchas veces se esconde, como tú decías, ahora poner en marcha la construcción de una central nuclear, nadie se lo plantea. En otros países, estos sistemas nuevos de mini centrales nucleares sí se está planteando, se están poniendo en marcha. China hará centrales nucleares, Francia va a hacer centrales nucleares porque son necesarias. En España no, en España las queremos cerrar. Pero tenemos la ventaja. Y la ventaja es que ya están hechas, como tú decías. Están hechas, están amortizadas y además tenemos en España precisamente un sistema de seguridad en virtud de el ejercicio que tiene el Consejo de Seguridad Nuclear que mantiene una de las plantas más seguras en el mundo, que son las plantas nucleares españolas. Bueno, pues ni con esas, ¿no? No, ni con esas. Y además, en concreto, Almaraz, que es la primera que se va a cerrar según el calendario, que los tiempos ya son cortísimos. Estamos hablando de octubre de 2027 el primer reactor y octubre de 2028 el segundo. Es considerada por la Asociación de Operadores Nucleares una de las mejores plantas del mundo. Y eso parece que da lo mismo. Parece que nos da igual prescindir de un valor muy importante de nuestro país, de la principal industria de Extremadura, con todo lo que eso supone. Y que aquí, bueno, pues nos permitimos el lujo de decir no lo queremos. Tú has tenido la suerte de visitar la central, concretamente Almaraz. Sí, 2 veces. Una gran suerte. ¿Y cuál es, o sea, lo que nos puedes contar de esa visita, de lo que os contaron, o sea, qué es lo que transmite? Pues curiosamente, frente a lo que se cree, la verdad es que da sensación de seguridad. O sea, es como la preocupación principal entre todos los trabajadores, y también los trabajadores te transmiten el orgullo de trabajar ahí, de decir, estamos en una instalación absolutamente puntera, que nos están cuestionando desde fuera, pero es de lo mejor que tenemos en España. Y bueno, hicimos una visita absolutamente a todos los sitios, no hay ningún sitio donde no se pueda entrar. Estuvimos incluso en el edificio del reactor, en el momento de recarga de combustible. Nos estuvieron explicando absolutamente todo y la sensación al salir es de cómo es posible que se esté planteando cerrar esto a 2 años vista, cuando en otros lugares dejarían funcionar una instalación exactamente igual 40 años más. No tiene demasiado sentido, porque además los residuos ya están ahí, que es uno de los problemas que se achacan, ya están ahí y hay que hacer algo con ellos. O sea, prolongarlo unos años es aumentar un poco ese volumen de residuos, pero ese problema que ven ya existe.
Así Claro, que bueno, es que esa es la sensación. tenemos por un lado en las nucleares el almacenamiento de residuos, que hay que decir que de hecho ya tienen ciertas soluciones, quiere decir que ahora mismo no es un elefante en ninguna habitación, pero el elefante en la habitación es que si cierras las nucleares vas a tener que traer gas. Y eso no es el Claro. problema de almacenar el gas, es el problema de traerlo y pagarlo. La Claro. soberanía energética en este caso se va al garete. En cuanto Estados Unidos, por traerte los buques con el gas licuefactado, te sube los precios y aquí tenemos que pagar el gas a precio de oro. Y esto es lo que va a pasar, esto es lo que a todas luces nos va a pasar. Claro, es que no hay ninguna tecnología que no conlleve algún problema. Y sustituir la nuclear por el gas va a tener sus consecuencias, como es las emisiones, que es algo que en principio se supone que preocupa tanto al Gobierno, y va a tener también como consecuencia el precio, que nos va a subir a todos la factura de la luz. Una última pregunta, y aquí Rubén, creo que tienes también datos, los puedes poner encima de la mesa cuando quieras. Hablabas de que la seguridad es una de las cosas que más se cuestiona de las centrales nucleares, pero lo cierto y verdad, Merche, es que a lo largo de la historia y fundamentalmente durante los últimos años, las plantas nucleares se han demostrado una de las industrias más seguras, que cuesta menos vidas. O sea, que casi me atrevería a decir, no me gustaría buscar en los expedientes oficiales en cualquier país del Golfo, Arabia Saudí, por ejemplo, en fabricar o en construir un estadio, no quiero ni saber la gente que ha caído, ¿no?, durante la construcción de ese estadio, frente a el número de incidencias y de víctimas mortales de la energía nuclear, ¿no?, en Europa. Sí, exactamente. En España no hay... Bueno, en Almaraz en concreto no ha habido ningún incidente reseñable. Y sobre este asunto de la seguridad, cabría destacar la práctica unanimidad que tiene la comarca en el apoyo de la central. Es decir, la gente que vive cerca, que vive a pocos kilómetros, está totalmente a favor de que siga encendida. O sea, y creo que esa gente que va a salir a la calle este sábado debería ser escuchada, que es la que de verdad conoce lo que pasa ahí dentro, cómo se trabaja ahí dentro y bueno, no sé, creo que merecen que se escuchen todos sus argumentos y todo lo que tengan que decirnos. Rubén, tú has ido recabando algunas de las declaraciones sobre la seguridad en las centrales nucleares. Los responsables precisamente de esta seguridad hablan de la dificultad casi de que se produzcan accidentes reseñables, ¿no? Sí, tanto la Asociación Internacional de la Energía Atómica como el propio presidente de Foro Nuclear destacan que las centrales nucleares son muy seguras y que es muy difícil y muy improbable que haya accidentes graves. Y en cambio, otras informaciones que hemos logrado recabar es que entre 2020 y 2023 hubo 7 fallecidos en parques eólicos, en cambio. 7 fallecidos frente a nucleares. En ese periodo, uno. Y además fue por un escape de CO2, ¿no? Eso Ni siquiera fue por un accidente nuclear que tanto se teme y de los que Eso es, en 2021 fue, en Ascó. En fin, un debate interesante. Mercedes, creo que tenemos que darte la enhorabuena por el trabajo que estás realizando, las informaciones que estás elaborando en Libertad Digital, y es la primera vez que vienes a Con Ánimo de Lucro, pero espero que no sea la última. Ojalá. Encantada. Muchas gracias, Merche. Gracias. Bueno, y creo que estamos en disposición, Rubén, de poder hablar en este momento con don Fernando Sánchez, portavoz de la plataforma Sí a Almaraz y alcalde además de una de las localidades cercanas de Belvis. Fernando Sánchez, muy buenas tardes. Hola, muy buenas. Muchas gracias por atender la llamada de Con Ánimo de Lucro. Estamos centrando el día de hoy el programa completo. De hecho, vamos a dedicarle algo más de tiempo del habitual al tema del día, a la problemática que estáis viviendo en primera persona en Almaraz, la comunidad nuclear en España en su conjunto, porque este cierre afectará a Almaraz, pero afectará al resto también. Y quería conocer un poco de primera mano el impacto que va a suponer, Fernando, para la comarca, para lo que es la comarca. Bueno, pues el impacto va a ser, yo lo catalogo de devastador o una catástrofe, la verdad. No podemos olvidar que esta central nuclear da 3.000 empleos, ¿no?, entre directos e indirectos. Y bueno,
yo creo que eso lo que nos lleva es a un efecto dominó, ¿no? Que al final todo esto lo que hace es acelerar el proceso de envejecimiento y de población que sufre el conjunto de Extremadura. Fernando, tú eres empleado de la central de Almaraz y además eres, si no me equivoco, si no tengo mal los datos de los que dispongo, eres además alcalde de una de las poblaciones cercanas a la central y eres perfectamente consciente de el impacto que tiene esta central, es más, y de lo que sucedería en caso de que no existiera, ¿no? Sí, completamente. O sea, yo trabajo allí como técnico de protección radiológica y soy alcalde, como bien dices, de Belvís de Monroy y Casas de Belvís, que es uno de los municipios que está en la zona 1 del área de influencia de la central. ¿Vale? ¿Cuánta gente en Belvís, pues vecinos que se trasladaron allí porque trabajaban en la central, actividad en la zona, comercios? ¿Qué le sucedería a tu municipio, a Belvís de Monroy, en caso de que dentro de 2 años finalmente se proceda al desmantelamiento y cierre de Almaraz? Bueno, pues si Belvís tiene las personas que trabajan allí en la central y luego nosotros lo que más tenemos es población un poco, adulta, ¿no? Y demás, pues lo que llevaría es que estos jóvenes, y algunos estudian, ¿no? Incluso en algún instituto de Navalmoral, porque que no se nos olvide que es que parece que se nos olvida que el apellido de esto es de este ministerio es reto demográfico, sí. ¿vale? Y si tanto se lucha por esta despoblación en el mundo rural, pues sería una devastación. Esto se convertiría en un desierto, básicamente, ¿no? Porque hasta yo mismo, ¿no? Con un niño que tengo también de 2 añitos y medio, tendría que emigrar porque no tendríamos empleo. No solo afectaría, estamos hablando de zona 1, pero Navalmoral de la Mata, que digamos que es un poco la capital de la comarca con 17.000 habitantes, es, digamos, donde el núcleo de comercios, de hostelería y de todo lo que hay allí. Y te puedo decir que el 70%, entre 75 incluso, de los trabajadores de la central nuclear viven en Navalmoral de la Mata. Y obviamente, pues cómo mermaría todo aquello sin estos trabajos, esos negocios, pues nos llevaría a eso, a esta despoblación, ¿no? De la que tanto estamos hablando. Y por eso os movilizáis este sábado. No sé si quieres hacer algún llamamiento a tratar de concienciar a aquellos que nos escuchan de la problemática que supone y a animarles a todos aquellos que tengan la oportunidad de acercarse a Almaraz este sábado, ya sea de la central, o sea, del área de influencia o de la propia Navalmoral, o gente que pueda estar cerca y que quiera acercarse a la manifestación, tienes los micrófonos de Es Radio Libre Mercado para poder hacer este alegato. Por supuesto, no, yo invito a participar a esta manifestación por la continuidad de la central nuclear, pues a todo el mundo, ¿no? Convocada por los ayuntamientos de la zona de influencia y la plataforma de Sí Almaraz, Sí al Futuro, que tendrá lugar el sábado 18 de enero a las 10 horas desde el Ayuntamiento de Almaraz, ¿no? Hay que luchar todos por esta continuidad, porque para nuestra comarca es algo fundamental y para nuestra región más todavía y para nuestro país también. En fin, don Fernando Sánchez, portavoz de la plataforma Sí a Almaraz, alcalde de Belvís, técnico en la central de Almaraz. Muchas gracias por atender la llamada con ánimo de lucro. Mucha suerte. Desde aquí, desde Radio Libre Mercado, vamos a seguir informando sobre la necesidad de contar con la energía nuclear en el mix energético español, una energía sin la cual los apagones están a la vuelta de la esquina. Eso ya se ha vivido, ya lo sabemos, ya ha sucedido este año, donde la gran industria ha tenido que parar hasta en 3 ocasiones por picos de demanda y una central nuclear en parada técnica, como fue la de Ascó, en el caso de del último apagón.
y, por supuesto, también pues apoyando que sigan existiendo estas industrias que, bueno, pues dan, digamos, empleo, riqueza, actividad a importantes zonas de España. Pues muchas gracias, don Fernando. Gracias a vosotros. Un fuerte abrazo. Don Rubén Folguera, importante el programa de hoy, no solo por los invitados, ya hemos escuchado a Mercedes, hemos escuchado al portavoz de Almaraz, sí, de Fernando Sánchez, también a Manuel Fernández Ordóñez, a quien vamos a escuchar ahora mismo, pero sí me gustaría que nos recordaras, Rubén, cuáles son algunas de los argumentos que siempre se esgrimen en contra de la energía nuclear y que precisamente la comunidad nuclear combate también con datos. Pues uno de ellos ya lo hemos analizado, es la seguridad. Frente al alarmismo y la denuncia de que las centrales nucleares son muy peligrosas tanto para los trabajadores como para la población de alrededor, ya hemos visto que no es así y que en realidad es una de las energías más seguras. Luego, por otra parte, también siempre se habla de la rentabilidad. En este caso hemos visto cómo parte de esa falta de rentabilidad se debe a la excesiva fiscalidad que sufren las centrales nucleares. Y por último, hay que también hablar de que el sistema energético, el mix energético total, sin esta energía se vendría abajo. ¿Por qué? Porque con datos de 2024 podemos afirmar que sí, pese a que las renovables hayan representado el 56% del total de la energía, tenemos que la nuclear fue la segunda en porcentaje, con un 19% del total. Sin embargo, como destacan desde Foro Nuclear, la energía nuclear en 2024 ha vuelto a ser la tecnología que ha estado operativa más horas equivalentes en plena potencia, en concreto el 83% del total. En definitiva, una energía que es de sostenimiento, de base, como siempre hemos dicho. Pero, ¿sabes quién es el que más sabe de energía nuclear en España? Probablemente don Manuel Fernández Ordóñez, nuestro The Good Mafo, quien nos puede escuchar ya y está al teléfono. Manuel Fernández Ordóñez. Manuel, ¿cómo estás? Muy buenos días, muchísimas gracias. No soy ni de lejos el que más sabe de energía nuclear en España. Bueno, tu modestia también te ha caracterizado siempre. Aquí sabemos que si no eres el que más sabe, eres el segundo o el tercero que más sabe. En cualquiera de los casos, lo que sí que sabes es el efecto que tendrá el hecho de que el gobierno mantenga su apuesta y dentro de 2 años empezamos a ver cómo se desmantelan las centrales nucleares en España. Bueno, eso no lo sé yo, eso lo sabe todo el mundo, incluido el propio gobierno. Lo que pasa que por empecinamiento ideológico estamos camino del precipicio y no estamos dispuestos a frenar. Y todos sabemos lo que pasa cuando llegas al final del precipicio y no frenas, que te caes. Y entonces, bueno, pues la caída será más o menos grave dependiendo de lo que hagamos, claro. Este verano resulta que tenemos Ascó cerrada por recarga. En noviembre entró en recarga, si no recuerdo mal, también Almaraz. Y en estos momentos, cuando se producen días en los que se dispara la demanda por un día de muchísimo frío, un día de muchísimo calor cuando es verano, de repente tienen que entrar en funcionamiento aires acondicionados en toda España, hay picos de demanda y resulta que toda la superenergía renovable que tenemos, placas de solares, los molinos de toda España, pues se para el viento y es de noche y entonces pues no funciona el sol y las placas solares tampoco funcionan y resulta que hace falta, se demanda más energía de la que hay y hay que decirle a la gran industria que pare, solo porque una central nuclear está en parada. ¿Qué pasaría en días como esos si no hubiera ninguna? Bueno, la energía nuclear lo que produce en España es aproximadamente el 20% de toda la electricidad. No es que produzca el 20%, es que la produce todo el rato del año. Esto lo que hace es darte una seguridad de suministro brutal, ¿no? El hecho de que nosotros demos al interruptor de la luz y la luz siempre se encienda, y cuando digo siempre es siempre, ya muy pocos quedarán en España que recuerden los apagones periódicos, ¿no?, que sufríamos hace años, pues para que la luz se encienda siempre, hay mucha gente detrás del interruptor que trabaja muy duro, tomando muchísimas decisiones. Entonces, el mix eléctrico que tenemos en España está compuesto por una variedad diversa de tecnologías
que todas tienen sus ventajas y sus inconvenientes. Las energías renovables tienen sin duda muchísimas ventajas, pero tienen también inconvenientes, y los inconvenientes es que son dependientes de factores climáticos. Entonces puede suceder, y de hecho sucede todos los años, donde hay periodos donde hay poco viento. En Alemania lo han sufrido hace unos meses de manera extraordinaria con ese fenómeno que ellos llaman Dunkelflauten, ¿no? Que es que, oye, el viento no sopla durante un montón de días, incluso puede que semanas. Y ahí uno, pues necesita tener un sistema eléctrico robusto y necesita tener unas tecnologías de generación que sean capaces de, y este es el concepto clave, asegurar el suministro. Asegurar el suministro es la base fundamental de cualquier sistema energético, porque le puedo asegurar que ninguno de nosotros está dispuesto a no tener luz en casa, porque un día no haya viento. Nadie va a afirmar eso, ningún español va a afirmar eso. Entonces aquí el problema que tenemos es que desde la política se ha venido construyendo un relato que no es cierto, un relato que es directa y rotundamente falso, que es que si prescindimos de diversas tecnologías que están presentes en nuestro mix eléctrico, las renovables pueden hacer el trabajo. No es verdad, no lo pueden hacer. Las renovables a día de hoy, con las tecnologías que existen, no son capaces de abastecer el suministro eléctrico en España en todas las horas del año, y van a pasar muchos años hasta que lo sean. Por tanto, no es verdad que si cerramos las centrales nucleares no va a pasar nada. Sí que va a pasar. Vamos a poner en riesgo la seguridad de suministro, y como poco vamos a tener que arrancar muchísimas más veces las centrales de gas, vamos a quemar muchísimo más gas, vamos a desequilibrar la balanza de pagos, vamos a multiplicar el precio de la electricidad, vamos a pagar mucho más en derechos de emisiones de CO2, y todo esto son cosas que a los españoles hay que decírselas. Sin duda alguna. Uno de los argumentos, Manuel, que escucho más a menudo, y antes lo comentábamos con Mercedes Rodríguez, no, pero es que claro, es que no es rentable una central nuclear. ¿Quién se va a poner ahora a fabricar una central nuclear? Dentro del mundo de la inversión, sabes que tenemos el programa Tu Dinero Nunca Duerme, que hablamos con algunos gestores de fondos de inversión que monitorizan empresas. A más de uno le he oído decir, no hombre, yo estoy invirtiendo en tal o cual empresa energética, el día que esa empresa diga que se va a poner a fabricar, a construir una central nuclear, automáticamente dejo de invertir en ella. Es como que quieren asociar central nuclear a desastre económico. ¿Qué les podemos decir? Bueno, nadie está hablando de construir centrales nuevas. Estamos hablando de no cerrar las que tenemos. Esa es la clave. O sea, no hay ninguna manera más absurda de tirar el dinero que cerrar las centrales nucleares que tenemos. Son la forma más competitiva de producir electricidad que tenemos en España. Y esto es irrebatible. Son la forma más barata que tenemos de producir electricidad en España, nuestras centrales nucleares. Otra cosa es que desde los gobiernos la hayamos ido artificialmente encareciendo para poder decir hoy que es muy cara. Pero no es muy cara porque la tecnología sea muy cara, es muy cara porque la estamos asfixiando con una presión fiscal insostenible y la estamos llevando a pérdidas de manera artificial. Por lo tanto, lo único que estamos haciendo es pegarnos un tiro en el pie, que somos muy aficionados a eso en este país. Hombre, es que aquí hay otro debate, Manuel, y es que si las energías renovables, a ver, yo puedo entender, lo he dicho muchas veces, que a un empresario ahora mismo le dice, no, ¿construyes una central nuclear o un parque fotovoltaico? Hombre, pues relación coste-beneficio, tiempo además que tardo en montarlo, costes de mantenimiento, de explotación de un parque fotovoltaico frente a una central nuclear, pues o sea, no se deberían comparar porque son cosas completamente distintas. Aquí el debate no es ese, aquí el debate es si son necesarias o no. Y luego, por otro lado, lo que tú decías, que la ventaja que tiene España es que ya las tiene construidas. Además, están construidas, funcionan muy bien, están muy actualizadas, se invierte mucho en material, se invierte en seguridad, son instalaciones absolutamente punteras y que podrían, decía Mercedes antes, dice, es que en otros países, centrales como Almaraz, en el caso que nos ocupa en el día de hoy, estarán en marcha y pueden estirarles la vida durante más de 40 años y aquí las queremos cerrar, ¿no? Estando ahora mismo en un estado de revista inmejorable.
Bueno, Almaraz es una central de referencia mundial. Es una de las centrales más seguras del mundo. Las centrales nucleares reciben de manera periódica misiones internacionales que evalúan en qué estado de forma está esa central y cómo trabaja, cómo opera y cómo respeta las normativas, los procedimientos, etcétera, etcétera. La industria nuclear es extraordinariamente transparente y todas las centrales del mundo se evalúan de un modo análogo. Almaraz es una de las referencias mundiales. Es una de las centrales nucleares más seguras del mundo. Y centrales análogas a la de Almaraz van a operar, tienen licencia para operar hasta los 60 años en Estados Unidos y alguna tiene licencia para operar hasta los 80 años. 80 años van a operar las centrales nucleares en Estados Unidos exactamente iguales que la central nuclear de Almaraz, que la central nuclear de Ascó, que la central nuclear de Vandellós, que la central nuclear de Cofrentes, que tenemos en España, ¿no? Por tanto, cerrarlas no tiene ningún sentido técnico, no hay ningún argumento técnico para cerrar las centrales nucleares. Lo que hay es una política energética errática, dogmática, sectaria y contraproducente a los intereses de los españoles. Eso es lo único que hay encima de la mesa. Manuel, ¿y cómo se come el papel que juega en este caso la exministra de Transición Ecológica, la señora Rivera, que cuando era ministra aquí había que cerrarlas, no hay ninguna alternativa, hay que ser ecologistas, tenemos que luchar contra el cambio climático, la seguridad de las centrales nucleares son instalaciones que hay que ir abandonando, la propia industria no la quiere, pero resulta que le ponen el traje de comisaria y vicepresidenta de la comisión y entonces ahí ya cambia la cosa, que sí, que como la taxonomía europea dice que es verde, que no pasa nada, que vamos a apostar por la nuclear. Claro, apostar por la nuclear allende nuestras fronteras, pero aquí parece que la idea es hacernos el harakiri. Bueno, todos sabemos que uno, cuando ostenta cargos políticos de nivel, tiene que recabar apoyos para llegar a acceder a esos cargos, ¿no? En Europa los apoyos está claro de dónde los tiene que sacar uno y está muy claro cómo tiene que modular el mensaje. Entonces, el mensaje no le hace falta modularlo en España, le hace falta modularlo en Bruselas y no hay ningún escrúpulo para modularlo con tal de apegarse al sillón. Yo creo que no nos sorprende a ninguno, ¿verdad? Entonces, tampoco nos sorprende en el caso de Teresa Rivera, como no nos sorprendió en su momento en el caso de Nadia Calviño, que fue otro de los ejemplos por antonomasia. Parece ser que hay alguna especie de virus que cuando uno ya sobrevuela los Pirineos se le quita, ¿no? Automáticamente. Y el virus antinuclear pasa a ser el virus pronuclear. Pero, insisto, forma parte de la política que tampoco debemos entrar a valorar excesivamente, ¿no? Hablemos del bolsillo y ya con esto te dejo, que sé que tienes una agenda muy ocupada. Hablemos del bolsillo de los españoles. Pongamos por caso que, claro, porque el gobierno habla de una alternativa que es cerrar las nucleares, a cambio meter más instalaciones renovables, placas y molinos, y por supuesto reforzar el parque de ciclos combinados, que es al final a lo que parece que el sistema energético español va a fiar su sostenibilidad en momentos críticos. Esto irremediablemente, Mafo, y si es al contrario, corrígeme, esto irremediablemente a lo que va a conducir es a que dependamos de una manera extraordinaria de la importación de gas y que dependamos de una manera extraordinaria de los precios que el gas alcance en los mercados internacionales y más para un cliente como España, que lo que pasa es a multiplicar su demanda de esta materia prima. Bueno, y que cada vez al prescindir de un 20% de la energía eléctrica que se produce en España, los ciclos combinados de gas no solo tendrán que entrar cada vez más en el pool eléctrico, en el mercado eléctrico, sino que cada vez entrarán más ciclos combinados más ineficientes, que normalmente no entran en el mercado y suelen estar parados la gran parte del año. Ciclos más ineficientes implica más coste. Todo ese coste se traslada al mercado mayorista y el mercado mayorista obviamente lo traslada a los consumidores, ¿no? De una u otra manera. Además de todo esto, es cierto que cuando aumente la penetración de renovables, según va aumentando, y eso lo estamos viendo, los precios en el mercado mayorista tendrán precios medios cada vez menores, pero también es cierto que el gas va a ser un protagonista primordial en esas horas en las que las renovables no están disponibles. En esas horas en las que las renovables no están disponibles, estaremos a merced de los ciclos combinados y del precio al que se quiera ofertar. Y desde luego estaremos
totalmente a merced de la volatilidad del gas en los mercados internacionales, que ya vimos el efecto que tiene con la invasión de Rusia a Ucrania hace unos años. Vimos cómo los precios en el mercado mayorista se dispararon y sobre todo vimos y fuimos muy conscientes, todos los españoles, para los cuales el sistema energético, pues como todos, si uno no es un profesional, es algo complejo y algo que no entiende muy bien, pero todo el mundo entiende cómo los precios de la electricidad afectan drásticamente a todo el resto de precios de la economía y a todo el resto de cadenas productivas. Y vimos cómo se disparó el precio de la comida, el precio de los alimentos, el precio de absolutamente todo, cómo se disparó la inflación hasta números que eran inéditos en la historia moderna de España, y todo eso es por los altos precios de las materias primas energéticas. Y nos dirigimos hacia eso, es decir, cuando un gobierno plantea una estrategia energética que se basa en cerrar un 20% de tu energía estable, confiable, de base, competitiva, barata y que no emite gases de efecto invernadero, y no toca ni un solo megavatio de las centrales de gas, pues ese gobierno o tiene intereses espurios o desde luego esa política es contraproducente para los intereses de los españoles y sobre todo para los intereses medioambientales que dicen ellos que defienden, ¿no? Entonces esto, yo lo comentaba una vez en el debate con Dieter, que esto es el nuevo despotismo climático, es todo por el clima, pero sin el clima, ¿no? Entonces uno no entiende muy bien esta política y desde luego desde un punto de vista racional es difícil de justificar. Manuel Fernández Ordóñez, amigo de Good Mafo, muchas gracias, como siempre, por estar Con Ánimo de Lucro. Espero que la próxima vez tengamos la suerte de tenerte aquí en el estudio. Trabajaré para ello. Cuando queráis. De momento, el sábado nos vamos a Almaraz. El sábado en Almaraz, eso es. Almaraz sí, y un poco por la cordura, que vuelva la cordura, en este caso, a aquellos que tienen que decidir qué pasa cada vez que le damos al interruptor, si se va a encender la luz o no se va a encender. Tú de momento has arrojado mucha en el día de hoy. Muchas gracias, Manuel. Un abrazo fuerte, gracias. Señores oyentes, no hay tiempo para más hasta ahora, 12:59 de la mañana, 11:59 en Canarias, porque nos vamos a los servicios informativos de Radio. Vamos a escuchar el boletín informativo de la 1, nos actualizan toda la última hora, todo lo que ha pasado hasta ahora y volvemos a Con Ánimo de Lucro, que tenemos que abrir los mercados y saber qué es lo que ha pasado hoy en la bolsa. Bueno, pues cuando es la 1:05 del mediodía, las 12:05 en Canarias, en la sintonía de Radio Libre Mercado, en el streaming de Es Radio, en el directo de YouTube, y si nos están escuchando en diferido, pues en el podcast o en el vídeo de YouTube, en nuestro canal de Es Radio, tenemos que abrir página de mercados. Hemos dedicado el programa completo, la primera hora completa, a todo lo que está sucediendo con el calendario de cierre de las nucleares y esa manifestación prevista para este sábado en Almaraz para tratar de evitar a toda costa el cierre de esas instalaciones que tiene programado el gobierno para dentro de 2 años y tenemos que abrir, como digo, página de mercados. El IBEX 35 en este momento está cotizando en negativo, un 0,34% abajo, 11.858 puntos para el selectivo español, que ayer se daba una fiesta superior al 1% en el cierre, subiendo con fuerza, animada por el dato de inflación en Estados Unidos, que pese a que era positivo, subía la inflación, siguen subiendo los precios en Estados Unidos, era un poco más moderado de lo que temía el conjunto de analistas, lo que ven como pues una señal de que se aleje las próximas subidas de tipos de interés en la Reserva Federal Norteamericana. Es más, lo que esperan es que sigan bajando los tipos, pero pasan más cosas en el mercado y hoy tengo a mi amigo Luis Alberto Iglesias, Luigi, desde Value School, para ayudarme a analizarlas. Luigi, ¿cómo estás? Pues muy bien, Luis Fernando, ¿qué tal estáis todos? Encantado de estar aquí otra vez más. Oye, pues el placer es mío como siempre y hay que analizar muchas cosas importantes. La primera, Leo, además mira, hemos estado hablando de energía, hemos estado hablando de la taxonomía europea, de la necesidad en España de que siga existiendo una energía de base de sostenimiento del sistema importante de producción nuclear. Y resulta que Leo, de hace unos días, una información en 5 días que dice: BlackRock huye de los compromisos contra el cambio climático. A ver, está empezando a ser todo el mantra ESG ecologista algo que ya empieza a estar de modé en los mercados.
Bueno, pues este es un barco, una, vamos a decir, moda, digamos, en las finanzas, de la que se está empezando a bajar gente a una velocidad bastante sorprendente. Esto empezó comercializándose como un sabor nuevo de inversión que hacía énfasis o hincapié en las empresas que cumplían con los criterios ESG, de sostenibilidad, de cuidado del medio ambiente, de gobernanza, pues una especie de inversión a lo verde. Y estaba por todas partes, se promocionaba muchísimo, los fondos solían tener ese marchamo de calidad, bueno, pues de bien pensantes, de buena actitud, demostración de lo que tú apoyas y poniendo el dinero en tus valores, y hasta se llegaba a decir que esto suponía incluso un plus de rentabilidad. Era una idea que todavía no estaba demostrada. Luego ya, al cabo de unos 10 años, hablamos esto casi de últimos de los, antes de la década de los 2020, ahora ya empieza a haber datos de si realmente ese factor ESG o de inversión verde genera más rentabilidad y está totalmente cuestionado. Vamos, a las claras, que es que no hay pruebas de que esto suponga que vas a ganar más rentabilidad. Te va a salir más caro porque son fondos que cobran más, porque todas las empresas, digamos, que tienen el certificado verde, pues han tenido que pagar por ello. Y la gran noticia es que BlackRock, que es una gigantesca gestora, la mayor del mundo, con 11,13 billones de euros de gestión bajo el brazo, pues ha abandonado algo muy importante, como es el compromiso Net Zero Asset Managers Initiative. Es un grupo de gestoras internacionales comprometidas con este objetivo de alcanzar el cero de emisiones de efecto invernadero para 2050. Ya estás viendo que es una gestora que se mete, digamos, a hacer activismo político verde. No ha sido la única que ha abandonado este barco. 6 bancos estadounidenses como Eso te JP iba a Morgan, decir, que no es la Citigroup, primera. Bank of America, Wells Fargo, Morgan Stanley, es decir, los grandes nombres también han hecho un movimiento similar. La cuestión es que ahora BlackRock dice algo que en el programa Tu dinero nunca duerme, nosotros siempre hemos defendido, que lo que tiene que primar es el interés de los accionistas, es el rendimiento financiero de las inversiones. Lo otro, el apoyo de ciertos valores, pues que cada uno haga con su dinero lo que quiera, ¿no? Pero no que desde la gestora que activamente se lancen productos y se intenten retirar, digamos, los demás. De hecho, en muchos fondos de inversión que eran, digamos, normales, gestoras como Amundi o como BlackRock, pasaron a comercializar primordialmente las versiones verdes. En fin, que era toda una apuesta de la que ahora se están bajando. Oye, y tú que además manejas un índice bibliográfico extraordinario para desasnarnos en esto de los combustibles fósiles y demás, recomiéndanos un par de libros buenos. Bueno, pues para curarnos un poco de la propaganda de la que ahora pues se intentan desdecirse gestoras como BlackRock, conviene leer a Alex Epstein. Alex Epstein es un autor estadounidense que ha escrito 2 libros que están publicados en España con Deusto. El primero de ellos se titula La cuestión moral de los combustibles fósiles. Lo hemos publicado desde Value School con Deusto y con el Instituto Juan de Mariana. Y la continuación, que está ya solo en Deusto, que se llama Un futuro fósil, porque el progreso global de la humanidad requiere más petróleo, más carbón y más gas natural. Es decir, justo aquello con lo que llevan, digamos, dando la vara tanto tiempo todos estos apóstoles de las finanzas verdes, ¿no? En fin, cosas verdes. Oye, fantásticas recomendaciones. Tengo la suerte de haber leído La cuestión moral de los combustibles fósiles. Es un librazo que no nos podemos perder. Pero vamos a avanzar un poco en materia informativa y análisis de lo que está sucediendo en los mercados. Oye, esto de BlackRock que me has comentado me parece interesantísimo, sobre todo para tratar de adivinar hacia dónde van ya las grandes casas. Pero tenemos otro punto de análisis importante. Cada 2 por 3 estamos hablando de materias primas, del oro. ¿Se están convirtiendo los metales preciosos en refugio en este inicio del año? Sí, en refugio y más bien, por utilizar el término técnico, en cobertura, a meter oro y plata en las carteras de inversión de tipo multiactivos, es decir, que no solamente invierten en renta variable, suele ser un diversificador extra, que mientras que la renta variable puede hacerlo a lo mejor mal, sabes que tenemos ahí en ciernes una recesión o una corrección que nunca acaba de llegar, pero para eso conviene después tener activos que diversifiquen, yendo, digamos, en dirección contraria cuando venga el cambio de ciclo. Y el oro y la plata, los metales preciosos, suelen hacerlo bien. La noticia del Economista que voy a referenciar se publicó el día 13 de enero y extraigo las siguientes líneas. Los expertos señalan a la fuerte demanda procedente de la industria de la joyería, que es alrededor del 40% de la demanda de oro, pero sobre todo, y esto es importante,
importante, de los bancos centrales de los países emergentes, que están deseosos de diversificar sus reservas de divisas. En fin, que parece que detrás del impulso del oro en los mercados, cualquiera que tenga un poco en su cartera sabe que es que no deja de subir, ve que en la demanda intervienen mucho estos bancos centrales de los emergentes que quieren fortalecer sus monedas teniendo oro en sus bóvedas. Es importante y el tema del oro hay que seguirlo porque, bueno, tú sabes perfectamente, un amigo de Value School, de Tu Dinero Nunca Duerme, Gustavo Martínez, es todo un experto en esta materia y sigue insistiéndonos mucho ojo con el oro, fijaos el dibujo que ha hecho y sigue viéndole potencial a este metal precioso más allá de lo que es la cobertura, ¿no? Que es la información de la que te hacías eco. Pero tenemos más noticias, algo más recientes de antes de ayer, del pasado martes. El 31 de marzo acaba el plazo para informar a Hacienda de la tendencia de cuentas y depósitos en el extranjero. ¡Ay, Hacienda! No hay que perderla de vista. Este es el famoso modelo 720, que aunque es meramente informativo, es, ojo, obligatorio para todos aquellos que tengan o que tengamos, como inversores, ahorradores particulares, cuentas, depósitos, cuentas de valores, acciones, por un valor más de 50.000 euros. En cuanto lleguemos a 50.001 euros, ya hay que dar información a Hacienda de que eso está fuera de España, en cualquier entidad extranjera, ojo, aunque sea de la Unión Europea. Entonces, bueno, la agencia tributaria exige esto, que se impuso como requisito ya allá por el 2012, en pleno gobierno del Partido Popular de Rajoy, y ojo, porque si uno no informa con este formulario, que es obligatorio pero solamente informativo, se expone a multas de un mínimo de 300 euros y de un máximo de 20.000 euros. Y si se presenta a tiempo, pero los datos son incorrectos o algún dato está falseado, atento porque la multa puede ser de un mínimo de 500 euros. Y estas son explicaciones que nos provee la propia agencia tributaria. Hay que tener en cuenta que a la hora de declarar en el IRPF, ves que la campaña empieza pues todos los meses de abril de cada año, la del 25 empezará pues dentro de tres meses o 4. Tendremos que dar cuenta no solamente de haber informado en el 720 correspondientemente a lo que tenemos fuera, sino también, ojo, si tenemos fuera cosas que nos hayan generado intereses, por ejemplo, una cuenta de broker, con un broker que esté en Alemania, por ejemplo, de lo cual nos hayan pagado por la liquidez que tenemos con ellos un tanto por ciento de interés, eso generalmente el broker no te lo retiene. Tendrás tú que hacer la retención en el IRPF cuando te toque. O sea, cuidado con tener cosas fuera de España porque a veces puede pasar también esto, que no nos retengan los intereses y haya que meterlos a mano en el IRPF cuando llegue el momento. Pero bueno, la noticia se hacía eco de que el 720, el plazo para presentarlo en Hacienda, este boletín informativo, acaba el 31 de marzo. Bueno, pues seguimos estando todavía a tiempo y no lo contrario. Bueno, vamos a seguir muy pendientes de todos estos asuntos. Muchas gracias, Luigi, como siempre, por traernos toda la actualidad de mercados y hacerlo de esa manera tan divulgativa y tan didáctica como lo hace siempre. Muchas gracias, Luigi. Pero. Y luego llegó María Jesús Montero y se lo subió. Bueno, luego no, antes, durante y después. Siempre ha subido los impuestos a la clase media de una manera sostenida en el tiempo y creciente. Hay que decirlo que ha sido así. Pero como esto es economía, como esto es con ánimo de lucro y hoy es jueves, que mejor que ponerle el broche de oro al programa de hoy con una de las grandes, que es mi compañera Carmen Tomás. ¿Cómo estás, Carmen? Pues muchísimas gracias. Una grande mediana. Bueno, digo una de las grandes para que nadie se ofenda, pero eres la más grande, Carmen. Bueno, muchas gracias. Nada, hacemos lo que podemos, siempre intentando hacer un programa pues que sirva casi de servicio público. Hombre, claro que lo para es. Para que la gente espabile y vea las cosas que están pasando y las consecuencias, sobre todo de las decisiones que se toman pues sin hablar con los expertos, digo, no estos expertos de pacotilla que luego no aparecen ni se sabe quiénes son. Pero bueno, en ese sentido, por ejemplo, vamos a abrir porque el sábado a las 10 de la mañana, les recuerdo a nuestros oyentes por si no lo saben, hay una concentración en Almaraz porque, sí. Bueno, se va a quiere impedir por todos los medios el cierre, pero no porque sea una cabezonería de unos cuantos, sino porque, como ya comentamos la semana pasada y ya se va extendiendo esta preocupación, la CNMC, incluso ya te digo, otros expertos, están alertando del peligro de cerrar las nucleares por riesgo de apagones. Así Ya vimos es.
Así es. Este mes pasado, diciembre no, fue en diciembre y en verano hubo 3 cortes a la industria porque ASCO, entre otras cosas, los 2 cierres que hubo consecutivos, estaba ASCO en parada técnica y hubo que decirle a las industrias que pararan porque si no los hogares y la administración se quedaban sin luz. Entonces, este riesgo está ahí, existe, hay informes que lo avalan y claro, son muchos empleos, una comarca entera que vive de la central, 3.000 empleos directos más miles de indirectos porque alrededor de la central pues obviamente se ha creado unos nichos de negocios que pues se van a la porra. Y bueno, pues estamos en que pese a ser energía verde, pese a lo que dice la Unión Europea, pese a que países como Finlandia y otros que nunca hubiéramos pensado, pues están retomando la nuclear, pues nosotros a cerrarlas. Así que todo fenomenal. Así es, de hecho, por ese motivo hoy hemos dedicado precisamente el programa completo a hablar de esta problemática, aprovechando esa manifestación que tiene lugar el sábado en Almaraz, en el pueblecito que está pegado a Navalmoral de la Mata y que acoge a la central nuclear, y que, como tú decías, da empleo. Hemos hablado con el portavoz de Almaraz, sí. Da empleo no solo a Almaraz, no solo a Navalmoral de la Mata, sino a numerosos municipios de la zona, no por empleos directos, porque, como tú dices, al calor de la central nuclear, de los empleos que genera, pues se ha desarrollado muchísima actividad. Y bueno, pues mira, yo tengo familia en un pueblo que está ya bastante más lejos de Navalmoral, como es Villanueva de la Serena, donde muchos de mis amigos y familiares pues están trabajando también allí en la central nuclear de Almaraz. Es decir, que da empleo, como decías, a muchísima gente. Pero el problema de las nucleares, lo hemos tratado en el programa y lo decías tú muy bien, trasciende la casuística de la propia comarca, y es que no solo es una energía segura, sino que es una energía que en España hoy es vital para poder mantener el abastecimiento y la seguridad del suministro en España. Resulta que entra una central en parada como es ASCO para recargar combustible y para hacer algunas reparaciones, y en el tiempo en el que está parada, pues precisamente por la intermitencia de las energías renovables a las que hemos fiado casi el 100% del suministro en nuestro país, pues claro, pues un día por la noche que no hay sol y si no hay viento, pues de repente hay un pico de demanda y no se puede satisfacer, y como bien decías, hemos tenido 2 apagones importantes. Bueno, y te voy a decir, no tanto quizá el 100%, pero sino al gas que el gas el año que viene ya también es otro de los avisos. No va a subir solo la luz, va a subir también el gas, porque hay la despensa de Europa con la ola de frío está ya casi en las últimas, y lógicamente pues los precios que ya se están pagando a futuro pues ya avisan de ese alza. ¿Y eso qué significa? Pues que el IPC también subirán los precios de todo. Y bueno, pues tendremos otro año, nada de optimismo de que la inflación va a seguir más o menos en el mismo sitio donde la hemos dejado este año o peor. Bueno, pues estaremos muy pendientes porque eso es importante, claro. Pues claro, quería añadir a la Extremadura, o sea, al cierre de Almaraz, el proyecto de Merlín en Extremadura, que son 15.000 millones, pero es un proyecto que necesita mucha energía. O sea que esto es como los de Google, que se están haciendo sus propias centralitas, centrales pequeñas de energía nuclear, porque los macrodatos que millones y mil, no sé cuántos, 800.000 millones de datos que necesitan mover, pues necesitan mucha electricidad. Bueno, pues nada, tampoco. O sea, viene Merlín, te hace una inversión de 15.000 millones y vas y no sabes cómo se va a poder suministrar toda esa energía. Veremos lo que ocurre. Pues sí, estaremos muy pendientes. ¿Y qué más asuntos tenéis? Para contarlo. Bueno, pues luego estas peleitas tontas que tienen estos los del gobierno contra el gobierno, ¿no? Díaz y Campo, a propósito de la reducción de la... Sí, cuerpo. ¿Qué he dicho? ¿Campo? No, Campo. Cuerpo. No, cuerpo a tierra.
Y bueno, pues ahí están jugando con esto, que es inseguridad jurídica total para los empresarios. Ahora mismo no tienen ni idea de si van a poder, si van a reducir la jornada, si no la van a reducir, en fin, y todo eso que significa, pues que se paralizan las contrataciones, igual que con el SMI. Están jugando con las empresas, con los costes elevadísimos de las empresas. Antes decías tú que no paran de subir los impuestos. Bueno, espérate que igual hasta los del SMI les cuesta dinero si no modifican el mínimo exento. Pero tal y como está, dinero le va a costar. O sea, tal y como está, IRPF tendrán que abonar. Bueno, hasta ahora no lo hacían, pero la voracidad es tal que si no modifican el mínimo exento, pues la mayoría, más de 500.000, pues tendrán que pagar. Una parte importante de esa subida se la llevará Hacienda. Sin duda alguna. Exacto. Luego, hombre, lo de ya que España es la pata negra ibérica mundial, esto ya ni moto, ni cohete, ni nada, así que vamos a ir viendo algunos de los datos del poder adquisitivo, de la renta per cápita, de qué nos está diciendo este hombre que miente más que habla, que hemos comprobado cómo ni el tasazo de basura, lo decía Europa, ni han pedido el dinero para la reconstrucción de la Dana, pero ya lo anunciaron en noviembre, o sea, todo así, ¿no? Las viviendas y tal. Bueno, sobre la vivienda, muy importante, vamos a ver los rotos que va a hacer todas esas medidas que anunció Sánchez y que ya están teniendo su eco, pues tanto en el Reino Unido, que son uno de los grandes mercados turísticos nuestros y que compran viviendas, pues que allí mismo sus periódicos están diciendo que si nos queremos tirar un tiro en el pie, pues que muy bonito. Y luego un poquito sobre el hermano de Sánchez, porque claro, si ya por tener unas facturas de hotel y comprarte una casita, aunque sea un chamizo, puedes declarar en el lugar que te plazca o que te cueste menos o que te convenga, pues eso abre un hueco. Ayer decía Carlos Cuesta, youtubers que están en Andorra, coger el papelito y que vuestro abogado se pelee con Hacienda. Y de hecho también otra compañera en Voz Populi ya dice que muchos despachos lo van a utilizar, lógicamente, porque ya si por estar en un hotel o comprarte un chamizo puedes declarar tus ingresos en donde te convenga, cuando eso no es lo que dice. Es un escándalo, Carmen. La norma es un escandalazo tremendo. Es un escándalo. Es que yo no sé cómo están asistiendo a estas declaraciones y a estas sesiones del juicio todos los pequeños y medianos empresarios, todos los autónomos que en España han sufrido investigaciones de Hacienda por cualquier motivo. Me estoy acordando ahora de Márquez, por ejemplo, o de en su día Arantxa Sánchez Vicario, con la residencia en Andorra, si estaban en Andorra, si pasaban todo el año en Andorra, si podían tributar en Andorra o no tributar en Andorra, como bien decías tú ahora, los youtubers, ¿no? Todas las cartas. Mira, un amigo de este programa, Víctor Domínguez, Wall Street Wolverine, que periódicamente va enseñando todas las cartas que le manda la Agencia Tributaria Española para investigarle, para ver si los ingresos que está tributando en Andorra debe tributarlos allí o no. Bueno, pues me gustaría saber cómo están asistiendo a este juicio en el que los inspectores dicen que no pasa nada, que tú tienes un sueldo público que lo cobras en Badajoz pero que vives en Elvas, ni te preocupes, aquí no tenemos ni que verte, no te damos bula, aquí no tienes tú que aparecer a pagar nada nunca. Es que es escandaloso, vamos. Y eso por ese lado, pero lo peor es que te mandan cartas que, o sea, quiero decir que no se han dedicado a investigar bien esto y a hacerle un informe ad hoc, y a ti te llaman pues porque has metido, yo qué sé, dos tickets de gasolina más de lo que considera el inspector que te ha tocado que no podías meter. O sea, ¿qué es esto? ¿Sabes? Absolutamente. No, así que bueno, y la señora vicepresidenta ni está ni se la espera, o sea, no ha dicho ni mu después del espectáculo que han dado estos tres personajes altos cargos, porque luego hay que decir que hay inspectores y inspectores, supongo, como en todas partes. Tres altos cargos pagados ahí, que ni han firmado el informe, que luego han dicho que sí que lo hicieron, pero que no lo firmaron, porque es un escándalo que todavía la vicepresidenta del ramo no ha dicho esta boca es mía. Tremendo. ¿Sabes? Carmen, ¿quiénes tenemos? ¿Cuál es tu equipo de lujo?
Pues oye, el sábado tenemos a las 2 de la tarde en Es Radio a Susana Burgos y a Israel García Juez. Bueno, Así que muy bien, porque el sector inmobiliario, Susanita se lo domina, y el sector energético, pues la verdad es que los dos están bastante puestos. Así que vamos a tener buena información y buen análisis. Pues lo disfrutaremos, ahí no lo perderemos este fin de semana. Pues muchas Muchas gracias, gracias. Carmen. Gracias a vosotros. Un abrazo muy fuerte. Un beso. Chao. Chao, chao. Y a ustedes, señores oyentes, muchas gracias, como siempre, por estar ahí un día más. Les dejo en la mejor compañía, la de Es Radio, y volvemos mañana a las 12 como un clavo aquí en Con Ánimo de Lucro. Hasta mañana, amigos.